Carrera, o sea, yo me debo al IPS, como dije ya a otro medio de prensa. Yo entré en el IPS en el 1996 como médico interno, hice mi residencia en medicina interna, 2 años, 3 años de cardiología, y después pasé al servicio de hemodinamia, que es cardiología intervencionista, que es una subespecialidad de la cardiología. Después tuve la suerte de ir al extranjero y volver, y ya volví como médico de planta. Y estuve como médico de planta en el servicio de hemodinamia hasta el año 2020, del año 2000 hasta el 2020. En el 2020, cuando estuve como coordinador de área central del IPS y me tocó momentos muy difíciles cuando estuve como coordinador. Estuve como director de Ingavi durante la epidemia de dengue más grande que hubo en el año 2020, y cuando nos estábamos recuperando, estábamos respirando, se nos viene la pandemia. Y al inicio de la pandemia, en junio en ese año, asumo la jefatura de servicio del servicio de hemodinamia, en plena pandemia, que nosotros trabajamos en forma normal, porque la cardiología intervencionista, o sea, hemodinamia no puede parar, porque es un servicio muy sensible donde los pacientes que llegan son pacientes muy graves, no pueden esperar porque el tiempo es oro en cardiología. Un minuto, una hora que se pierde prácticamente 1.5 vidas por hora, ¿verdad? Entonces nosotros no podíamos esperar y trabajamos normalmente, pacientes con COVID, sin COVID, y vimos pacientes con infarto causado por COVID, porque el COVID, la COVID o el COVID, como le llama mucha gente, no se conocía lo que era al principio, entonces veíamos cosas que para nosotros eran inexplicables, ¿no? En ese momento. Después se supo la fisiopatología que producía trombos, y empezamos a anticoagular y a hacer angioplastía en pacientes con coronarias normales prácticamente, ¿verdad? Pero eran infartados por COVID. Doctor, y justamente le toca asumir la dirección médica del hospital en un ambiente un tanto sinuoso, luego de que se haya denunciado la amputación de una pierna equivocada a un paciente. Entonces, sí o sí, nuestra primera pregunta tiene que estar vinculado con ese caso, y es si se está investigando, yo sé que sí, existe la confirmación de que en efecto las personas que amputaron esa pierna eran médicos residentes sin asistencia y que en efecto fue la pierna equivocada. En este momento está bajo sumario, no sumario, está bajo investigación, y todavía no hace 48 horas que asumí el cargo, y yo pedí que me acerquen toda la información, y no puedo dar todavía algo bien preciso sobre ese tema, ¿verdad? Y con respecto al caso, yo puedo dar una opinión como especialista, ¿verdad? Porque es mi área. Cuando se produce una embolia arterial aguda, se produce una isquemia, o sea, de miembros inferiores, y en este caso fue aparentemente bilateral. Y la conducta generalmente es amputación, y el nivel de amputación lo decide el cirujano vascular. En ese momento probablemente se habrá decidido por la pierna más afectada, y la pierna más afectada no tengo yo los datos todavía. Para el lunes voy a tener todos los datos más precisos para decir, ¿verdad? Doctor, El acto operatorio en sí, siempre en un hospital escuela lo realizan los residentes, y un residente de segundo o tercer año están capacitados para hacer ese tipo de cirugía, pero siempre bajo la tutela de un médico de mayor experiencia, generalmente el médico de planta o el jefe de sala. Precisamente la denuncia específica señala, según los documentos que vimos también, que esta cirugía fue realizada, como usted dice, por los residentes sin presencia de un médico de guardia, o sea, sin el tutelaje que debería tener esa cirugía. Y la denuncia que nosotros recibíamos ayer en ABC es que justamente el residente 1 recibe la tutela del residente 2, que recibe el control del residente 3, y el residente 3 recién recibe la tutela de un médico de guardia que generalmente no está porque está recorriendo pasillos y demás, y que finalmente la tutela en sí no se realiza de manera directa. No, el médico tutor supervisa el acto médico de todos los médicos residentes. Ningún médico residente
puede actuar, hacer ningún procedimiento sin el tutelaje de un médico supervisor. El residente es residente, sea de primer año, solo que tiene menos experiencia que el segundo, ¿verdad? Y el tercero viceversa. Y en algunos centros incluso hay R4, ¿verdad? El R4 vendría a ser como el médico, como el jefe de residente, pero todavía no puedo dar una opinión hasta que no tenga todos los documentos. Yo creo que para el lunes vamos a tener todo ya.